Por ejemplo, el caso que vimos la semana pasada, el de Grupo México. Grupo México considera, no sé si con razón o no, que estaban afectando sus derechos. Tiene derecho a recurrir a las instancias del Estado. En el caso concreto de las obras y de muchas acciones del gobierno, perdóname, el interés que mueve los amparos es político. Y eso, perdón, aunque no pienses, aunque no creas, es evidente. Bienvenidos, mexicanos, a una videoinformación más de su canal Legión Política. Yo soy su amigo Alberto Muth. Y a continuación veremos cómo Ciro Gómez Leiva se molestó en vivo, ya que Epigmenio Ibarra lo exhibe como lo que es, un títere más de la oposición, un títere de los conservadores, en el cual no piensa y sobre todo no cree en las cosas que le está diciendo totalmente fundamentadas. Van a ver cómo se enoja Ciro, porque al parecer no le queda claro que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que viene siendo los medios conservadores, siempre están en contra del presidente López Obrador y esta cuarta transformación. Como ejemplo, un botón, se están poniendo miles y miles de amparos en contra de los programas sociales, o muchísimos principalmente de los programas que vienen siendo las magnas obras del presidente López Obrador. Vimos el relajo que hubo con la IFA, más de 140 amparos, luego vimos todos los que están habiendo un día sí y el otro también contra el Tren Maya, que si lo dicen que las refinerías no son rentables, y luego salen muchísimos magnates multimillonarios comprando refinerías, pero bueno, al parecer a los conservadores lo que les duele es que el presidente López Obrador esté ayudando al pueblo mexicano a salir adelante. Eso es lo que le molesta. ¿Por qué? Porque saben los planistas que si se regresa donde ellos manejaban la pobreza a la medida de su gusto, pues simplemente con sus dádivas de cada 6 años, o cada 3 años, pues simplemente así tenían contenta a la gente. Pero eso se acabó. El presidente, cuando se puso a trabajar por todo el pueblo mexicano, pues eso se terminó y simplemente ese es el error que genera con muchísimo gusto a los políticos de oposición, a los malos empresarios, porque hay buenos igual, y a los pseudoperiodistas, como veremos a continuación. Nada, me da más gusto que le den tremenda tunda en su cara a lo que viene siendo, Ciro Gómez Leiva en su propio programa, así que vamos a ver. Bueno, decíamos que eso sí no lo recordábamos. No. Un candidato, digamos que está en la pelea, Alejandra del Moral tiene, como sea, en la encuesta de hoy de Reforma, sí, 45% de la intención de voto. No recordábamos a alguien con una intención de voto así, que desaprovechar el último día de su campaña, que suele ser un día muy simbólico, llamativo, en ocasiones de grandes concentraciones. Nos van a decir que esas concentraciones las hicieron el sábado y el domingo, y es cierto. Pero hoy Alejandra del Moral decidió ya no salir a las calles, va a dar entrevistas. Bueno, de alguna manera estás en el tema hoy, Epigmenio, al final de tu columna, hablando de las elecciones de el Estado de México y Coahuila del domingo. Hoy hablas de golpe en la corte, golpes en los medios y en las calles. Sí, de lo que hablo es de lo que veo como una muerte electoral anunciada. Es decir, sin más propuesta que volver al pasado, sin candidatas o candidatos visibles, o con candidatos que deciden tomarse un día para hablar con los medios el último día de la campaña. La derecha conservadora está enfrentando una crisis severa. Y a mí me da miedo porque veo señales ominosas. Cuando no puedes con los votos, te decides por los golpes. Cuando no puedes por las buenas, lo intentas por las malas. Y creo que la derecha no ha asumido con vocación democrática, vocación democrática real, el reto de sobrevivir y de ganar por las buenas y de aceptar la derrota. Todavía no la acepta. Pues si todavía no son las elecciones. No, la derrota que sufrió hace años. Todavía no logra ni siquiera entender el proceso. Siente que se le arrebató el poder. ¿Te parece? Que fue expulsada a la mala. No. Piensa e insiste en que la transformación o lo que está haciendo López Obrador es un capricho personal de este mandatario y no un mandato popular en las urnas, que se ha refrendado en las urnas. Entonces, me parece que ante la falta de programa, de autocrítica, ante el proceso de absorción del PRI, absorción y desaparición ideológica del PRI, la derecha hoy no tiene más opción que decidirse por acciones desestabilizadoras. ¿Cómo cuáles? Como muy concretamente todo lo que está haciendo en los tribunales y en la Corte. ¿Qué propone la derecha? Paralizar al López Obrador a como de lugar, a punta de amparos. ¿Aquí la derecha quiénes? ¿Los ministros de la Corte? ¿Los jueces? La derecha los que gestionan los amparos. Los abogados. La estrategia de, ¿cómo le llaman? De litigio estratégico de la derecha. Que apunta ahora incluso más arriba,
a configurar una especie de confrontación entre poderes de alto nivel. Ya se atrevieron, aunque desmintieron el documento, a hablar de destitución del presidente. Están reproduciendo. ¿Eso en dónde salió? Ese documento de Julián Rentería, que después desconocieron. Entiendo que fue una presentación que no llegó a la permanente, que entiendo que llevaba algunas firmas que no autorizó el coordinador parlamentario. Efectivamente. ¿Pero quién lo promovía? Pues, supuestamente el equipo de Julián Rentería. Pero él mismo dice, yo no autoricé ese documento que se inscribiera. Pero circuló. No, reconocemos que sí se puso y lo retiramos, ¿no? Sí, circuló y eso anuncia lo que se está configurando. Se está configurando. ¿Qué pretende la derecha? Paralizar a López Obrador. Eso está más que claro. Porque paralizar sus obras es paralizar al gobierno. Y lo que no entienden es que estos no son caprichos. Son promesas de campaña. Ahora, que se están no hay cumpliendo. obras paralizadas en este momento. No hay pretenden. Porque ante el despliegue. Obras que ya se van a entregar. Ante el despliegue de recursos. Sí, ¿cuántos 147 amparos se presentaron contra el aeropuerto Felipe Ángeles y retrasaron la construcción y sometieron a atención extraordinaria a los constructores? ¿Cuántos amparos lleva el Tren Maya? ¿Y cuántos litigios estratégicos hay contra el gobierno de López Obrador? Casi cada punto se lo cuestionan. Y perdón, no es contrapeso, porque estos amparos están promovidos por grupos de poder económico que tienen además la fortaleza para pagar equipos de abogados e interponer estos recursos. A ver, pero ¿cuál es el límite entre una defensa ante un acto de autoridad, que es un amparo, que puedes promover cuando tú consideras que la autoridad te está afectando, y cuando eso se convierte en una estrategia de desestabilización de un gobierno? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el límite? Cuando el origen de las denuncias tiene que ver con grupos de interés económico y de interés político. Un grupo de interés económico puede ser afectado por el poder. ¿Tú crees que a Claudio X González le afectan las obras? No sé. ¿Tú crees que defiende los intereses de las comunidades? No creo, yo pregunto, es que nosotros no creemos. Bueno, no nos dedicamos a creer. Yo pregunto a alguien, tú crees, empresa, tú piensas. Tampoco pensamos, ¿no? Bueno, yo creo que pensar, nosotros sí es vamos registrando hechos. Pregunto, ¿cuál es el punto? La diferencia entre una defensa ante un acto que consideras abusivo de la autoridad y una campaña de desestabilización. ¿En qué momento un amparo deja de ser una defensa de un derecho para convertirse en un hecho de desestabilización? En el origen mismo del amparo. ¿Es defensa de los intereses de la comunidad o es una estrategia política de contención a un gobierno? El derecho que están afectando puede ser el tuyo. Por ejemplo, el caso que vimos la semana pasada, el de Grupo México. Grupo México considera, no sé si con razón o no, que estaban afectando sus derechos. Tiene derecho a recurrir a las instancias del Estado. En el caso concreto de las obras y de muchas acciones del gobierno, perdóname, el interés que mueve los amparos es político. Y eso, perdón, aunque no pienses, aunque no creas, es evidente. Sí pensamos, sí creemos. Bueno. En nuestro trabajo, tratamos de registrar hechos. No los venimos hechos. A decir, es que yo creo esto. Los hechos. ¿Quién promueve los 147? Sí creemos y sí pensamos, los 147 amparos, ¿quién los promovió? La Oficina de Litigio Estratégico de Mexicanos contra la Corrupción. ¿Qué es Mexicanos contra la Corrupción? Un organismo creado por Claudio X González. ¿Quién es Claudio X González? El líder de la oposición de la derecha conservadora. Que no es el líder de la oposición. Bueno, él es el que aparece, a él se le ocurren las ideas, él reúne a los líderes de los partidos. No estoy seguro que a él se le ocurran las ideas, pero bueno, interesante planteamiento, porque hay un punto en el que al menos yo estaría de acuerdo. La imposibilidad desde hace muchos años, desde mucho antes de que llegara Andrés Manuel López Obrador, de hacer ciertas cosas sin enfrentarte a la andanada jurídica. Eso tampoco es nuevo, ¿eh? Se llama lawfare, pero se llama lawfare. Eso no empezó en el gobierno de López Obrador. Eso no empezó ahí. Pero bueno, a ver, vamos a pausa. Una reordenada aquí entre lo que pensamos, creemos, Claudio X González y demás. Hacemos una pausa y seguimos conversando con Epigmenio Ibarra. Pues ya lo vieron, amigos y amigas, por más que sí lo trate de justificar o de decir que no, que la Suprema, el Poder Judicial no tiene nada contra las magnas obras, los ministros, la ministra Piña no tienen nada que ver contra lo que vienen siendo las obras del presidente López Obrador. Nos hemos dado cuenta, y ahora sí como muestra un botón, los ataques directos de este mismo poder en contra del presidente, eliminando muchísimos programas que beneficiarían muchísimas magnas obras, pues simplemente es politiquería de los opositores. Sabíamos que cuando llegara Norma Piña a ser ministra presidenta, iba a suceder esto. Si viene de la mano, estuvo con Enrique Peña Nieto, estuvo con el Bololas Calderón, inclusive tuvo una participación importante con Vicente Fox, pues ¿qué esperábamos todos nosotros?
Y otra cosa, si no me crees, o es que Alberto, tú igual te está yendo contra la Suprema Corte, el Poder Judicial si es justo, ya vimos que hubo su marcha pacífica que tiraron madrazos parejos, mujeres y viejitos, pero si no me crees, revisa las sentencias que han hecho los últimos ministros en los últimos 4 meses. No te vayas para atrás, 4 meses revisa a quienes han liberado y te vas a dar una idea de decir, oye, Alberto tiene buena idea de lo que representa este poder corrupto judicial, y obviamente amaestrada por la ministra presidente Norma Piña, aunque muchísima gente le moleste, pues ella simplemente está dando el ejemplo y demostrando cómo no se debe hacer. Ahora sí que no se debe manejar el Poder Judicial. Amigos y amigas, se los dejo a su criterio. Me gustaría que me pongan sus comentarios. Recuerden que son los más valiosos. Y bueno, hasta aquí ya mi participación. Si te gustó el video, te invito a suscribirte a tu canal de Legión Política. Comparte la información para que más gente se entere de esta noticia. Y de favor apóyanos con un poderosísimo like, que nos ayuda muchísimo a que YouTube nos recomiende y más gente se entere de esta información, que obviamente en los Chayo Medios jamás vas a encontrar. Amigos y amigas, no me queda más que agradecerles por su tiempo, por su valiosísimo espacio, y nos vemos en la próxima.